a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Lo primero, empezamos como habitualmente recordándoos los próximos eventos que vamos a tener o que hay aquí organizados bien por la Escuela Social o por otras entidades de aquí de Tudela. El próximo y más reciente es mañana día 20, la Asamblea de Mujeres de Tudela organiza una charla sobre personas trans, un reto al binarismo de género, que será impartida por Inmaculada Mújica y será a las 7:30 en la Rúa. En cuanto a nuestra próxima charla dentro del curso de este año, será como es habitual el segundo martes del mes, en este caso el martes 9 de febrero. El tema será la manipulación de la privacidad en Internet y la ponente será Ana Gómez Pérez Niegas, que es una tudelana, ahora afincada en Madrid, que es periodista y responsable de medios de comunicación de Amnistía Internacional aquí en España. Y ahora ya, pues, centrándonos en el tema de hoy, bueno, pues como ya sabréis, la ponencia de hoy es tabaquismo, aspectos sociosanitarios y nuevas formas de consumo. Tenemos la suerte de contar, pues, probablemente con el mayor experto en tabaquismo en Navarra, que es José Javier Lorza Blasco. Bueno, tiene un currículum muy extenso en cuanto al tema de tabaquismo, es neumólogo en el complejo hospitalario de Navarra. Y bueno, pues por citar algunas cosas, pues para que veáis que su tema es el tabaco de verdad, pues eso, es responsable de la consulta de deshabituación tabáquica del complejo hospitalario, miembro y directiva del área de tabaquismo de la Sociedad Española de Patología del Aparato Respiratorio, profesor del curso experto en oncología en el tema de tabaquismo de la Escuela de Enfermería de la UNA. Bueno, pues es su tema. Y bueno, ya os dejamos con el experto. Bien, buenas tardes a todos. Y bueno, lo primero de todo, agradecer a la organización su invitación. Y bueno, quiero decir que yo aquí me encuentro como en casa, porque veo que estoy entre amigos, así que a mí eso me lo hace mucho más fácil y quizás hasta incluso más útil, ¿no? Porque creo que puede ser algo más interactivo. Yo me gustaría un poco huir de lo que es una charla magistral de nada y me gustaría que, por favor, que si cualquiera me quiere interrumpir en cualquier momento, estoy encantado de aclarar lo que pueda ser necesario, ¿no? Entonces, bueno, yo había pensado durante una hora hablar de tabaquismo. El tabaquismo es un tema que da muchísimo de sí, muchísimo de sí. Yo me dedico fundamentalmente a la deshabituación tabáquica, a ayudar a la gente que quiere a dejar de fumar, pero un poquito, cuando se me transmitió a mí, se me encargó esta charla, parece que interesaba más un poquito por los aspectos sociales, y sobre todo las novedades de las nuevas formas de consumo de las que tanto se habla ahora, ¿no? Cigarrillo electrónico, la pipa de agua. Entonces yo intentaré dar un poco una vista aérea del tema y de verdad, insisto que si cualquier cosa queréis pararme, que yo encantado, ¿eh? Bueno, este va a ser un poco mi guión para hablar. Primero voy a intentar ver cuál es la trascendencia del problema del tabaquismo en la actualidad. La segunda pregunta a la que intentaré responder será, bueno, si es un problema tan gordo, ¿por qué entonces seguimos fumando? ¿Por qué hay tabaco si es un problema tan grave, ¿no? El tercer punto, hablaremos un poco de cuál es lo que se ofrece ahora a un fumador que quiere dejar de fumar, qué asistencia le podemos ofrecer. También hablaremos de políticas de control, algo muy importante. Y, en cuarto lugar, pues las nuevas formas de consumo. Hablaremos de la pipa de agua, la famosa cachimba, el tabaco de liar, el tabaco sin humo, el snus sueco, que igual no suena, pero es muy interesante que lo comentemos, y luego el cigarrillo electrónico, ¿eh? Y luego yo no me ha parecido bien poner conclusiones, porque en realidad no vamos a concluir nada, pero sí que me gustaría al final dejar 5 ideas para llevarse a casa, ¿no? Que creo que es a lo que hemos venido, ¿no? A llevarnos 5 ideas claras. Entonces empezamos un poco con el primer punto y vamos a hablar un poco de la trascendencia sanitaria y social del tabaquismo. Bueno, vamos a empezar a modo de introducción con un poco de historia. El tabaquismo en Europa no se conocía hasta que Colón fue a América. Entonces, en el primer viaje de Colón ya está escrito cómo cuando llegó allí Colón, los indígenas le ofrecieron una serie de regalos y entre ellos había plantas de tabaco. Ese fue el primer contacto del tabaco
con la sociedad occidental, digamos, ¿no? Él, claro, no se podía ni imaginar la trascendencia que podía tener eso. Entonces, bueno, allí en América se utilizaba el tabaco más que como fines recreativos o como se puede utilizar aquí, era más con fines un poco más religiosos, ¿no? Pues se fumaba, se ponía incluso en colirios, en enemas por vía rectal, y una forma muy típica era usarla en forma de polvo y de uno a otro soplaban y en forma de rapé, ¿no? Entonces, la palabra tabaco, hay quien dice que viene precisamente por el instrumento ese que usaban los indios para espolvorear el tabaco. Pero esto es una cosa que tampoco se ha demostrado mucho, ¿no? El tabaco los indígenas le llamaban coiba, como llaman luego a los puros, ¿no? Probablemente la palabra tabaco venga de que cuando fue Colón allí, él pensó que era un tubac. El tubac era una serie de plantas que había allá en Europa que producían mareo. Entonces, probablemente la palabra tabaco venga de ahí, ¿no? Y curiosamente, cuando vino el tabaco a Europa, no vino como algo nocivo, recreativo, etcétera, sino que vino como algo medicinal. De hecho, este hombre, Nicolás Monardes, escribió un libro sobre las propiedades beneficiosas del tabaco. Decía que era bueno para el asma, decía bueno que era para la migraña, y de hecho es una cosa que se extendió mucho en la corte europea. Catalina de Médicis hacía mucha apología del tabaco, etcétera, ¿no? Pero la cosa se fue un poco de las manos en base a dos hechos. Dejó el tabaco de ser una cosa de una clase social alta para ser de consumo general. ¿Qué fueron esos hechos? Pues fueron, el primero, la máquina de liar cigarrillos. Ya no era una cosa que se hacía a mano, sino que se podía hacer ya a gran escala. Y el segundo es el reparto de cigarrillos con nicotina a los soldados de la Primera Guerra Mundial. Eso hizo que se extendiera, y claro, en cuanto se extendió, pues claro, se dejaron ver bien pronto los efectos del tabaco. Y esto marcó un hito. Estas dos personas, Richard Doll y Bradford Hill, en el año 1954 publicaron en una revista muy conocida para los médicos, el British Medical Journal, publicaron un trabajo hecho en hospitales de médicos y enfermeras en el que demostraron a ciencia cierta, que el tabaco no era bueno para la salud y que producía cáncer de pulmón. Este fue el cambio fundamental en el que pasó el tabaco de ser una cosa, un hábito más o menos tal, incluso saludable, a ser realmente un problema para la salud. Y efectivamente, si hay algo que no se puede discutir, eso no se puede discutir, es que el tabaco provoca cáncer de pulmón. La mayor parte de los cánceres de pulmón, el 80-90%, están producidos por culpa del tabaco, ¿eh? Y además, cuanto más número de cigarrillos consumes, peor. Cuanto antes has empezado a fumar, peor. Cuantos más años llevas de fumador, peor, etc. Y además de cáncer de pulmón, pues cáncer de lo que os podáis imaginar: nariz, boca, orofaringe, laringe, esófago, estómago, páncreas. Y recientemente, el año pasado, sin ir más lejos, se pudo demostrar una relación causal cierta entre el cáncer entre el tabaco y el cáncer de hígado y el cáncer colorectal. En la mama no está claro si el tabaco puede o no jugar un papel, parece que sí, pero no se puede demostrar. Hay cosas que no se puede demostrar porque no hay estudios correctamente diseñados, pero parece que también el cáncer de mama puede tener una relación, ¿no? Y por supuesto el cáncer de vejiga y tal. Quizás el que no está relacionado es la próstata. Ese sí que sabemos que no está relacionado, pero ya veis que esto, bueno. La leucemia también, sobre todo la leucemia mieloide aguda, también está relacionada directamente con el tabaco. ¿Y por qué produce el tabaco cáncer? Esto no es para que lo leáis, lógicamente. Es porque tiene más de casi 10.000 sustancias, aquí pone 7.000, pero ahora ya se ponen 9.400 sustancias que son malas para la salud, de las cuales 100 aproximadamente son cancerígenas. Es por eso por lo que el tabaco produce cáncer, ¿no? La pregunta del millón: ¿por qué gente que fuma no le pasa nada o le pasa otras cosas y a otros resulta que tienen un cáncer de pulmón? Pues porque para que uno tenga un cáncer de pulmón, por ejemplo, por hablar de algo, hace falta dos cosas: estar predispuesto y además desencadenar con el efecto del tabaco. Esto, por ejemplo, se podría comparar con tener una pistola, jugar a la ruleta rusa, tener la pistola cargada. Entonces, la genética nos carga la pistola y el tabaco es el que dispara el gatillo.
Pues hay gente que tiene la pistola descargada y por mucho que dispara, pues no le pasa nada. Pero hay gente que si tiene la mala suerte de que tiene la pistola cargada y está continuamente tentando la suerte, pues llega un día que se dispara la pistola. Y luego, bueno, aparte del cáncer, bueno, no hay que olvidar, pues aquí están en rojo las que son un poquito más novedosas, ¿no? Hay relación pues con los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Las trombosis cerebrales, problemas de los ojos, de los dientes, aneurismas aórticos, por supuesto los del corazón, ¿no? Ataques al corazón, neumonías, enfermedades vasculares, la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una cosa que nos da nosotros mucho trabajo, la diabetes, incluso embarazo ectópico, problemas de disfunción sexual. Ahora mismo, por ejemplo, las consultas de las chicas que no se pueden quedar embarazadas, lo primero que les dicen es: ¿tú fumas? Es que lo primero que tienes que hacer es dejar de fumar, porque eso claramente está relacionado con el tema de la fertilidad, ¿no? Y también el tabaquismo pasivo. Por ejemplo, en los niños, pues el hecho de exponerse al tabaco de sus padres, pues da enfermedades del oído medio, síntomas respiratorios, asma, retraso del crecimiento dentro del útero, síndrome de la muerte súbita, esos niños que aparecen muertos en la cuna. Y en adultos, pues produce accidentes cerebrovasculares, irritación, cáncer de pulmón, problemas coronarios, etc. O sea, el tabaco también pasivo, también claramente es malo para la salud. ¿Cuánto se fuma en nuestro medio? Pues disponemos de una estadística que se hace cada varios años. La última se acaba de publicar en octubre del 2015 y hace referencia a datos del 2014. Pues actualmente en España están fumando el 23% de la población adulta. Siguen fumando más los hombres que las mujeres, pero la distancia entre unos y otros cada día se va cortando más. Y por otro lado, lo de las edades. La mayor parte de la gente pues está entre los 25 y los 55 años. Las chicas jóvenes, con todo lo que nos parece, pues todavía, que nos parece que fuman todas, pues no parece, Y la gente, a medida que va pasando la edad, la gente lo va dejando más, ¿no? Navarra, pues está, si tenemos la media en rojo de 23%, Navarra está en el 23,2%, o sea, estamos dentro de la media. Entonces, a ver, ¿por qué hay que romper un poco de falsas creencias, ¿no? Dicen, Carrillo fumó como un carretero 3 paquetes al día y se murió con 97 años. Pues efectivamente, el tabaco no a todo el mundo hace el mismo daño. Pero desde luego lo que es innegable es que el tabaco en España mata 50.000 personas al año. Es una barbaridad. O sea, es que no hay nada que haga tanto daño. Ni los accidentes de tráfico, ni el SIDA, ni la tuberculosis, ni todo eso junto. O sea, el tabaco hoy por hoy se considera la primera causa de muerte evitable en nuestro medio. Y el tabaquismo pasivo, nada más y nada menos que 6.000 personas por año. No es poco, No es poco. Y a nivel del mundo, pues, está matando aproximadamente 6 millones de personas anualmente. Esta es la realidad en este momento. Esta es la realidad. Pero probablemente la gracia no está aquí en recordar lo malo que es el tabaco, que eso yo creo que lo sabemos todos, ¿no? Yo creo que hay que hacer más hincapié en los beneficios que tiene dejar de fumar. Esta es una fotografía de una broncoscopia hecha a un paciente mientras está fumando. Fijaros cómo tiene la mucosa respiratoria, y esa mucosa de allí es una biopsia hecha de la mucosa bronquial después de 6 meses sin fumar. Yo creo que la diferencia es clara. Yo creo que no hay que ser ni médico ni patólogo para ver la diferencia entre una y otra. Fijaros cómo, por ejemplo, estos pelillos que tenemos dentro del pulmón, que son los que nos defienden de las infecciones, etcétera, aquí desaparecen. Y esto llega a desorganizarse de tal manera que acaba provocando cáncer, ¿no? Y esta también es una gráfica muy clásica sobre la capacidad pulmonar. En verde, estos son los años de vida. Alguien tiene 25 años, alguien tiene 80 años, ¿no? Y aquí está la capacidad pulmonar. Pues una persona que no fuma, su capacidad pulmonar con la edad, poco a poco, pues como ocurre con otras cosas, va disminuyendo, pero lentamente. Muy poquitos centímetros cúbicos por año. Pero una persona que fuma, fijaros cómo cae su capacidad pulmonar. Entonces, es verdad que no todo el mundo es susceptible a los efectos del tabaco, pero el que realmente es susceptible, esto, fijaros la diferencia entre la verde y la roja. Y lo bueno de esta diapositiva es que cuando uno deja de fumar a los 45 años, fijaros, nunca llega a ser igual
que si no hubiera fumado nunca, pero fijaos la diferencia de destino con respecto a los que fuman. Y cuando uno deja los 65 también obtiene un beneficio muy grande, pero menos. Esto es como hacerse un seguro de vida. Cuanto antes te lo hagas, mejor. Más porcentaje de beneficio vas a obtener, ¿no? Entonces lo que decíamos, ¿no? Si realmente esto es tan malo y se sabe tanto, ¿por qué? ¿Por qué seguimos fumando? Pues la respuesta yo creo que está aquí. La nicotina es una droga. De esas 10.000 sustancias que tiene el tabaco, hay una que es la nicotina, que es la que provoca la adicción. Luego la industria tabaquera echa cosas para que la nicotina se absorba más rápido, para que no se detecten las máquinas del ministerio, etcétera, etcétera, para que sepa mejor y tal. Pero la sustancia que produce la adicción al tabaco es la nicotina. De hecho, los cigarros sin nicotina nunca han tenido éxito, nunca. Lo que el fumador busca es la nicotina. Es la nicotina. Y eso es lo que hace que una vez que tú te has enganchado, no consigas dejarlo. Eso es. Cuando uno inhala un cigarrillo, o sea, inhala humo del cigarrillo, eso pasa a los pulmones, la nicotina pasa a la sangre y de la sangre pasa al cerebro. Y es en el cerebro, en las células nerviosas, donde se unen las partículas de nicotina y entonces en nuestro cerebro, cuando nosotros fumamos una calada, inmediatamente al fumar se libera una sustancia que se llama dopamina. La dopamina es la sustancia del placer. Cuando uno oye una música y le gusta, estamos liberando dopamina. Cuando un drogadicto consume cocaína, se está liberando dopamina. La dopamina es lo que en nuestro cerebro nos da la sensación de placer. De tal forma que cuando uno nota placer, pues al final repite y se acostumbra. Eso es la adicción. Y incluso la Asociación Americana de Psiquiatría tiene una serie de criterios, que no los vamos a leer, para cuándo decir que una sustancia es adictiva. Hay que diferenciar lo que es hábito de lo que es droga. Un hábito es comer pipas, un hábito es comer chicle, un hábito es morderse las uñas. Eso no son adicciones. Adicciones es que el consumo de la sustancia se te va de las manos. Empiezas a consumir mucho más de lo que pensabas. Empiezas a gastar y a invertir mucho más dinero, tiempo y dedicación de lo que pensabas. Cuando lo dejas, te da un mono que lo pasas fatal. Y sigues consumiendo a pesar de que sabes que es malo. Eso es una droga. Eso es una droga. Es mucho más que un hábito. A mí por eso no me gusta mucho hablar de deshabituación tabáquica. En el fondo, cuando nosotros tratamos a un fumador, le estamos tratando una adicción, que es diferente. ¿Vale? Y hay también una segunda cosa por la que seguimos fumando, y es porque hay una serie de intereses económicos brutales. El tabaco mueve muchísimo dinero. El tabaco es un producto comercialmente, entre comillas, perfecto. Es un producto que se puede cultivar en el tercer mundo, se puede mecanizar, se transporta fácilmente, es todo cuadradito, bueno, en un camión metes cantidad de tabaco, no caduca. ¿Alguien ha visto que consúmase preferentemente antes de tal? No, el tabaco no caduca. El que tenga una empresa de bocadillos, los últimos 5 bocadillos tendrá que tirar. El tabaco no. Vale para la siguiente remesa sin ningún problema, ¿no? Y encima crea adicción. Por lo tanto, desde el punto de vista comercial, claro, pues hay unos intereses brutales. Y cuando se habla de si esto es bueno para el Estado, si no es bueno para el Estado, dicen, claro, es que con los impuestos el Estado gana dinero. Desde luego, el dinero que gana el Estado en impuestos es infinitamente menor que el que gasta por los efectos del tabaco sobre la salud. Lo que sí realmente ahorra dinero al Estado es que la gente que fuma se muere antes. Y entonces son gente que no cobra la pensión. Eso sí ahorra dinero. Pero a costa de muerte prematura. Yo sé que es un poco duro, pero esto es así, ¿no? Bueno, yo había traído un vídeo, pero que no tiene sonido, pero que no importa. La industria tabaquera continuamente se está defendiendo, porque ellos tienen que ir vendiendo. En los años 90, cuando en Estados Unidos prohibieron fumar en los autobuses, taxis, etcétera, trenes,
La industria tabaquera enseguida saltó. Dijo, oiga, que la gente no va a coger nadie el autobús, va a ir todo el mundo en su coche y se van a quedar unos atascos de la pera. Eso no ocurrió. No ocurrió. Cuando se demostró que el tabaco producía adicción, ellos lo negaron. Dijeron que era mentira, que era un cuento chino. Cuando se puso el tema de los restaurantes, dijeron, es que la gente no va a ir a los restaurantes. Y la gente sigue yendo a los restaurantes, a los bares igual. Son todo estrategias de la industria tabaquera para vender. No nos engañemos. Esto es un vídeo en el que se le preguntan, esto es lo que llamaron el Big Tobacco en el año 94, en el Congreso de Estados Unidos, después de que se sabían muchísimas cosas, le preguntaron a los 7 magnates de las mayores empresas de tabaco del mundo, les preguntaron, ¿crea adicción a la nicotina? Y ellos respondieron que no. Todos. Entonces le pregunto, dígame por favor, de uno en uno, si creen que la nicotina no es adictiva. Díganlo. Con todo lo que se sabe, después de todos los argumentos, y dice, creo que la nicotina no es adictiva, dice uno. Congresista, los cigarrillos y la nicotina no cumplen los criterios tal, y le dice otro, no se enrolle. Dígame si esto provoca adicción o no. Le dicen, el tiempo es corto, díganos, ¿provoca adicción o no? Responda. No creo que la nicotina de nuestros productos sean adictivos. La nicotina no es adictiva. La nicotina no es adictiva. La nicotina no es adictiva. Eso lo han dicho delante de toda la cara, cosa que ya nadie esto lo pone en duda, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos un poquito al tercer punto y vamos a hablar cuando nos llega un paciente, o sea, en el control de esta epidemia, llamemos, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues los médicos pues podemos intentar ayudar a dejar a la gente de fumar, con unos resultados que ahora os voy a explicar cuáles son, que son importantes, pero probablemente no sea lo más importante, porque probablemente lo mejor sea la prevención y las medidas sociales. Pero bueno, ¿qué es lo que podemos hacer los médicos? Pues bueno, nosotros en la consulta pasamos una serie de test, porque creemos que no todo el fumador es igual, pero si yo tuviera que resumir todos los test que pasamos en 2 preguntas, yo me quedaría con estas. Esto es lo que realmente nos dice si hay o no una adicción fuerte al tabaco. Con que me diga el paciente, ¿cuánto fuma? Es la pregunta de abajo. Y le doy una serie de puntos en función de los cigarrillos que consuma. Y que me diga cuánto tiempo pasa desde que uno se levanta y pone el pie en la mesa, en el suelo. Desde que te levantas de la cama hasta que te fumas el primer cigarrillo, eso es un indicador de adicción tremendo. Una persona que se levanta por la mañana y sin ducharse, sin tomar el café, sin nada, se enciende un cigarro antes de 5 minutos, esa persona tiene una adicción física, no mental, física enorme. Entonces, con estas 2 preguntas mismo ya podemos hacernos una idea de cuál es el grado de dependencia de un fumador. Tenemos un aparato con el que el paciente sopla y podemos ver su exposición, porque medimos el monóxido de carbono. Con eso podemos saber cuánto está expuesto el paciente al tabaco y también cuando viene a nuestra consulta y dice, bueno, ¿usted ha fumado? Y te dice, bueno, pues sí o no, sople aquí. Y nosotros podemos saber si ha fumado o no. Y el paciente lo sabe. Por lo tanto, eso les obliga un poco a no mentir, claro, porque eso, cuando hay adicción, es una cosa que ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Otra pregunta también muy importante es, ¿cuál es el grado de motivación? Muchas veces al preguntarle, si 0 es que usted no está nada motivado y 10 está usted totalmente motivado, ¿usted dónde se marcaría? Si alguien te pone que él no está motivado, ya difícilmente le podremos ayudar. Para que nosotros le ayudemos a alguien, somos como sus preparadores físicos, pero el que corre es él. El que anda en la bici es él, el que pedalea es él. Nosotros podemos estar entrenándole, dando consejos, ver lo que le espera después. Si se cae, le podemos ayudar a levantarse, pero el que pedalea es él. Por lo tanto, a alguien que no está motivado, difícilmente le podremos ayudar, ¿no? Y es muy importante también, y si alguien aquí, que seguro que lo hay, es fumador, sabéis que está muy relacionado el tabaco con la depresión. Muchas personas, cuando dejan de fumar, tienen síntomas depresivos. Y muchas personas parece que fuman como antidepresivo. Entonces, una persona que fume y tiene una depresión, pues hay que manejarla de una forma especial, ¿no? Concreta. Es muy importante, nosotros siempre analizamos mucho los intentos previos. ¿Usted por qué recayó la última vez que lo intentó? Pues porque engordé 15 kilos, ¿vale? Pues eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratarle con un medicamento, con lo que sea, ¿no?
¿Usted por qué recayó? Pues porque es un tema social, y yo en cuanto llegan los Sanfermines o Santana, yo recaigo. Pues bueno, pues habrá que verlo también, ¿no? Cada uno tiene un poco su perfil, ¿no? Y nosotros empleamos mucho lo que es la entrevista motivacional. ¿Qué significa eso? O sea, no sé si alguien piensa que nosotros lo que hacemos es echar broncas a la gente que ha recaído y tal. No, justamente lo contrario. Nosotros intentamos ayudar a motivarle. Intentamos acompañar al paciente. No intentamos confrontar con él, sino buscamos apoyarle. Tampoco buscamos adoctrinarle y hacerlos los listos con él, sino intentamos que el propio paciente ayudarle a encontrar sus propios motivos, porque para uno el motivo puede ser que resulta que acaba de tener un nieto y el nieto le retira la cara porque vuela abajo. Eso a una persona le puede ser muy motivador. O para otro puede ser el hecho de que ha tenido 3 neumonías y dice, joder, es que por otra no paso. Entonces cada uno tendrá sus motivos. Entonces yo creo que eso es un dato clave, es el buscar ayudar al paciente a encontrar los motivos que realmente a él le ayudan, ¿no? Yo recuerdo que había un cura en mi pueblo que le gustaba mucho la caza y comparaba el cielo con un sitio lleno de animales para cazar. Y mucha gente decía, pues vaya rollo, si a mí no me gusta la caza, ¿no? O sea, se trata de buscar en cada paciente lo que a él le va a venir bien, ¿no? Y luego una serie de técnicas conductuales, que aquí por razones obvias, sobre todo de tiempo, pues no vamos a hablar, que bueno, intentamos aplicarlas, ¿no? Y bueno, yo quiero deciros que yo creo mucho, bueno, y no es que lo crea yo, es que eso está demostrado científicamente, que los medicamentos ayudan a dejar de fumar. Tenemos en este momento 3 medicamentos, 3 aprobados por la OMS para ayudar a dejar de fumar. El primero es la nicotina. He puesto aquí un submarino porque este fue el primer medicamento que se utilizó para dejar de fumar. Y es porque empezaron a tomarlo los marineros de la Armada Sueca. Claro, en un submarino no se puede fumar. Entonces los metían allí en el submarino y tenían unos monos tremendos. Entonces a alguien se le ocurrió, como estaba muy de moda el tema de lo del chicle y tal, que oye, vamos a meter resina de nicotina en el chicle y que la gente, y vieron que realmente se aliviaba. Entonces a raíz de eso fue cuando se empezaron los estudios y se demostró que la nicotina puede ser útil. La nicotina se puede poner en parches, se puede tomar en chicles, se puede tomar en comprimidos y también se puede tomar, por ejemplo, hay un spray de nicotina que tiene una liberación muy rápida que puede recordar un poco a la liberación de nicotina en el cuerpo del cigarrillo y eso pues puede ser útil, ¿no? El segundo medicamento es un medicamento que se llama Zintabac, ¿eh? Es un medicamento antidepresivo. Se descubrió un poco como de casualidad. Había en un grupo de veteranos de guerra de Estados Unidos, pues había una serie de gente con depresión, se le dio este medicamento y esta gente espontáneamente dejaba de fumar de una forma poco esperable, más de lo que se esperaba, ¿no? Entonces le dijeron todo el mundo, claro, es que a quitar la depresión, pues mejor la gente fuma menos. Entonces se hizo un segundo estudio en pacientes ya sin depresión y también se demostró que era eficaz, ¿eh? Lo que pasa es que este medicamento ahora está un poquito ya como de segunda línea porque interfiere mucho con otras medicinas, no se tolera bien, etc., ¿no? Probablemente el medicamento que ahora mismo está funcionando más es el Champix. No sé si alguien ha oído hablar del Champix. El Champix es una... Tú, ¿no? Has oído, ¿no? Y has probado, ¿no? ¿Cómo actúa el Champix? Bueno, acordaros que la nicotina llegaba a las neuronas, a las células nerviosas, se fijaba en un receptor y ahí es donde desencadenaba todo ese efecto que os decía, ¿no? El Champix lo que hace es meterse en ese receptor y lo bloquea. Lo bloquea. Y además el Champix tiene un pequeño efecto parecido a la nicotina, pero no del 100%, sino del 30 o 40%, de tal forma que no crea adicción. O sea, que está bloqueando. Es como el juego de la silla, siempre se sentaba la nicotina, pues ahora no, se va a sentar el Champix para que la nicotina no se siente. Y además, cuando se sienta el Champix, va a dar un efecto parcial, pero interesante para que el mono sea más leve. Esto es el Champix, ¿no? Que ya conoces, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los resultados? Sí. Si yo veo que dejar de fumar con las pastillas y como eso es fácil. Yo he dejado 3 meses, 11 meses. Lo malo es... Después, ¿no? Lo malo después, eso como los regímenes, igual. Claro, Yo me he ido a Francia, a coserme la oreja, he estado en uno con las manos, he estado en la hipnosis, he estado en todo. Y es imposible. Bueno, aquí hay que separar un poco lo que se ha demostrado científicamente de lo que no.
todo el tema de la acupuntura, la hipnosis, lo de los hierros en el agua, lo del brujo de no sé quién, lo de la imposición de manos, todo eso no ha demostrado. O sea, métodos para dejar de fumar hay muchos, tantos como crecepelos, no, pero funcionar, demostrado, son solamente estos 3 y siempre con apoyo. Efectivamente, las recaídas se dan y hay técnicas para prevenir las recaídas. Yo creo que el secreto está en no probarlo, o de decir, no, ya he dejado de fumar, ahora voy a fumar el purito de después de comer con los amigos y solamente en las bodas. Creo que eso es un error. Creo que el que deja de fumar, te estás mirando por ahí, el que deja de fumar, tiene que dejar de fumar del todo. Es un compromiso. Y de hecho, a pesar de todos estos tratamientos que estoy diciendo, los porcentajes de éxito son estos al año, fijaros, 33%, 23, 26, 23, 19, 26, o sea, aproximadamente con todo este esfuerzo, solamente 1 de cada 3 lo va a conseguir. Por lo tanto, 2 de cada 3 van a recaer, que es lo mismo, dicho de otra manera, ¿no? Por lo tanto, con las recaídas hay que contar. Cuando te metes en una consulta especializada, las recaídas son mucho menores, porque estás más encima, como lo de las dietas, ¿no? Pues más encima, hay más motivación, más apoyo, y bueno, se intenta, ¿no? Pero yo creo que, aunque estos números puedan parecer bajos, son muy altos. No sé cuántas enfermedades en medicina se puede hablar de curación, pero muchas no llegan a esos porcentajes, ¿eh? ¿Cuántos diabéticos curamos? ¿Cuántos EPOC curamos? ¿Cuántos cánceres de pulmón curamos? Si nos hacemos un poco, si lo miramos un poco objetivamente, son resultados muy buenos, muy interesantes, mejorables, eso es verdad, ¿eh? Y además, una cosa que a mí me choca mucho es que el dejar de fumar es una medida sanitaria tremendamente barata. Nosotros en economía de la salud, en medicina se mira por una cosa que llamamos los ABAC, que son las siglas de los años de vida ajustados por calidad. Entonces, por ejemplo, en pacientes con enfermedad pulmonar crónica, por ejemplo, el dejar de fumar con un tratamiento con medicamentos incluidos vale 2.000 libras por año ganado. O sea, un año ganado es ganar un año de vida, con una salud completa. Eso es un año de vida ganado. Eso vale 2.000 euros. Y el típico inhalador que damos para pacientes con EPOC, por ejemplo, vale 8.000 euros, vale 4 veces más. Si ya juntamos 3 inhaladores, nos ponemos en 35.000 euros, y hasta incluso, estos son libres, pero parecido, ¿verdad? 187.000 libras. Por lo tanto, es mucho más caro, desde el punto de vista sanitario, muchísimo más el dar inhaladores, el dar antibióticos, tal, que dejar de fumar con tratamiento y con ayuda. Entonces, nosotros no entendemos por qué no se financian los tratamientos para dejar de fumar. No lo entendemos. La única explicación que se nos ocurre es que como los efectos de dejar de fumar son efectos beneficiosos a largo plazo que no se ven de hoy para mañana, y como las legislaturas son políticas, son de 4 años, pues no interesa invertir para lo que pueda ocurrir dentro de 16 años o de 20. Parece que lo que importa es ponerse la medalla hoy o mañana como mucho. Pero no entendemos por qué, y es algo que nosotros denunciamos o siempre lo manifestamos cuando podemos, ¿no? Pero como decíamos, el abordaje del tabaquismo no basta con que haya 4 médicos motivados para poner una consulta y tratar a 50 pacientes. Eso es sacar un cubo de agua del mar. Hace falta unas medidas un enfoque mucho más global, en el que esté, por ejemplo, temas legislativos, de educación, de investigación, temas de educación cultural, de economía. Claro, hay plantaciones de tabaco que la gente, si solo las quitas, habrá que mandarles, etc. No es fácil, ¿no? Entonces, en este sentido, la OMS hizo lo que se llamó el Convenio Marco para el Tabaco, que ya entró en vigor en el 2005, y es probablemente uno de los proyectos de salud más ambiciosos de la historia de la salud. Lo que pasa es que está todavía en marcha, intentando implementarse en los diferentes países. Entonces tiene una serie de técnicas que no vamos a entrar, pero sobre todo pues hay que ver qué es lo que está pasando realmente, vigilar, hay que proteger al que no fuma, hay que ofrecer ayuda al que quiere dejar de fumar, hay que advertir con claridad los peligros reales del tabaco, hay que hacer cumplir las leyes del tabaco, hay que aumentar los impuestos del tabaco. El precio, sobre todo, para que los chavales no se inicien, son muy importantes, ¿no? En este sentido, la Comunidad Económica Europea ha hecho
el Parlamento Europeo ha hecho lo que llama la Directiva Europea del Tabaco, que para mayo del 2016 España ha tenido ya tiene que adherirse, ¿no? Así están un poquito las cosas ahora, ¿no? En España, ¿qué es lo que ha pasado? Ya sabéis que hubo una ley que entró en vigor el día 1 de enero del 2006, ¿no? Y que fue muy revolucionaria, ¿no? Yo creo que fue un paso adelante muy grande, pero en mi opinión se quedó corta en muchas cosas. Creo que fue un error de dividir los restaurantes de 100 metros sí, 100 metros no, lo de permitir publicidad en los eventos deportivos. Yo creo que no funcionó, no fue ideal, pero bueno, fue un paso adelante y sobre todo fue un paso adelante en la protección del no fumador. Y yo creo que estamos todos de acuerdo en que habrá gente que se quejará, pero yo creo que entrar a un bar y que no haya humo de tabaco creo que es una gozada. Y entrar y estar en el trabajo y no estar obligado a inhalar el humo de los demás es una gozada. Yo creo que ahí se avanza mucho. Escuelas, centros sanitarios, etc. Pero se quedó un poquito corta, ¿no? ¿Sabes? En este sentido, la Sociedad Española de Respiratorio a la que yo pertenezco, pues ya hemos hecho un documento para que la normativa española, cuando saliera a la europea, que intente ser ambiciosa, ¿no? Y nuestra propuesta es el empaquetado genérico, que ahora vamos a hablar de él, que se regulen los cigarrillos electrónicos y que la asistencia a los fumadores sea con medicación gratuita. Eso es nuestra propuesta, ¿no? Y voy a hablar un poco brevemente del tema del empaquetado genérico. Como está prohibida la publicidad del tabaco, el arma mayor que tienen las tabaqueras en este momento es el propio paquete. La publicidad del tabaco está en el paquete. Parece que no, pero el color rojo y blanco, el tipo de letra, el color azul blanco de enducados, todo esto lo tenemos muy metido aquí. Y esa es una herramienta comercial que les ha costado muchísimo dinero y que no están dispuestos a perder. Entonces hay una propuesta ahora de que los paquetes cambien. Y esto ya se ha implementado en Australia. Entonces, esto sería un paquete de hace unos años. Esto es un paquete actualmente en el que ya hay más advertencias, hay alguna foto en la parte de atrás, etc. Y esto es la propuesta. Es un paquete feo. Se habla de empaquetado genérico, pero eso es un eufemismo. Es un empaquetado horrible. Se trata de hacer una contrapublicidad. Y claro, se están agarrando con uñas a que esto no ocurra. Y están moviendo todo el tema legal, etcétera, ¿no? Entonces, así tú vas ahora mismo a Australia y los estancos son todos con el tabaco, o sea, con el paquete así. La foto cambia, esta es bastante fea, todavía las hay peor. Entonces, esta es un poco la propuesta, ¿no? Este sería un color, y la marca del tabaco solamente viene aquí. Aquí pondría Ducados negro. Aquí pondría Ducados negro. Todo lo demás es bajo un color, un tipo de letra que está pensado para que sea feo, ¿no? Esto es el empaquetado genérico, ¿no? Esto sería por la parte de atrás. Y por ejemplo, en Australia, por ejemplo, incluso hasta ponen un teléfono para llamar, si tú quieres ayuda para conseguir ayuda para dejar de fumar, ¿no? Claro, la respuesta, bueno, los cigarrillos también serían así, sería siempre la boquilla de color corcho o blanco, esto siempre blanco, prohibido cosas de color chocolate, prohibido los mentolados, esas cosas, por supuesto, los extra finos, por supuesto lo de light, todas esas cosas, eso es un engaño, eso es mentira, no son light, ¿eh? Y los puros, por ejemplo, bueno, pues acabaron las vitolas para coleccionar, serían todas igual, en el que pondría aquí coiba, no sé qué, ¿no? Esto es un poco la propuesta que se ha hecho y que es posible que por ejemplo, Irlanda lo ha aceptado ya, Inglaterra lo ha aceptado ya, Francia también, Italia está en ello, hay bastantes países que lo quieren implementar ya, porque sé que hay muchos problemas legales. ¿Qué es lo que dicen los de la industria tabaquera para que esto no ocurra? Dicen, mire que esto a usted le va a costar mucho dinero porque yo le voy a denunciar. Y además, si yo tengo que cambiar la forma de fabricar mis paquetes, me lo va a pagar usted. Y además esto va en contra de la economía de mercado, porque yo tengo un derecho por mi marca, que es un derecho económico. Y además esto no sirve para nada. Y además esto va a hacer que el tabaco baje el precio y que los chavales fumen más porque va a estar más barato.
Y además, ¿quiénes son ustedes para decirle a la gente lo que tiene que hacer? La gente ya sabe que es malo, pues el que quiere que fume y el que no, ¿no? Saben buscar el rincón para que a la gente le dé miedo, y muchos países no se han metido porque les da miedo. La realidad, esto es Australia. En Australia fumaban el 24% en el año 90 y ahora están fumando el 12%. Aquí estamos fumando el 23%. Y se sabe que el empaquetado genérico ha sido, dentro de un plan, ha sido eficaz. Se ha visto que se consume menos, que los chavales tardan más en consumir. Se ha visto que resulta menos atractivos. Fijaros que el tabaco forma parte de tu personalidad. Tú vas a un sitio y sacas el paquete y sacas un Winston y parece que estás sacando algo como medio de lujo y quedas como bien, pero sacar un paquete como eso queda fatal. Las mujeres no lo sacan, el paquete al bolso, sacan el cigarro del bolso. Yo creo que si alguien quiere hacer un buen negocio, yo creo que sería bueno que se pusiera una fábrica de fundas. Porque tú pones una funda a eso y seguro que se van a vender, porque es que da mucha vergüenza sacar un paquete así, da mucha vergüenza, ¿no? Luego aumentaron mucho las llamadas para la gente que intentó dejar de fumar. Ya la gente no exhibe el paquete, ¿no? O sea que al final la gente pues le da más corte, ¿no? Y la realidad es que ni han bajado los precios, ni ha habido costes de implantación, y luego también se metieron mucho con los estanqueros. Dijeron, mire usted que no va a encontrar el paquete que buscan, usted va a salir perdiendo. El tabaco va a ir a los minoristas, los estanqueros, ¿no? Va a ir el tabaco a los supermercados. No ha pasado nada de eso. Y la experiencia es desde el 1 de enero del 2012. Son ya 4 años, y no ha pasado nada de eso. Ha pasado como decían que iba a pasar con los restaurantes, lo que iba a pasar con los transportes públicos, y es que ellos se están agarrando a un interés económico. Decían también que iba a haber más contrabando y más falsificación. No ha sido así, ¿no? Y dicho esto, pasamos ya a la última parte, que es las nuevas formas de consumo. ¿Qué pasa con el tabaco de liar? Roll your own smoke, ¿no? Es la gente que se hace su propio cigarrillo, o bien a mano, o bien con maquinitas, ¿no? Bueno, pues si alguien piensa que esto es más seguro, pues seguramente está equivocando, ¿eh? Este es el tabaco normal, que está bajando en ventas, y este es el estado actual, y este es el tabaco de liar, que está aumentando y se cree que va a aumentar más. De hecho, a un momento parece que los países desarrollados se van a acercar el manufacturado al de liar. ¿Qué pasa con el tabaco? Pues bueno, ¿qué es lo que uno puede pensar? ¿Y qué es lo que te dice la gente que usa ese tabaco? Te dice, me va a costar menos dinero, voy a ahorrar dinero. Eso es lo fundamental. Dice, somos 4 en casa, 3 en el paro, no nos llega para el paquete, así compramos todos, después de cenar nos ponemos aquí todos a liar y salimos todos con nuestro paquete lleno de cigarrillos, ¿no? Dice, como tengo que hacer menos, así fumaré menos. Dicen, además, como este es más natural, pues me va a hacer menos daño. O me ayudará a dejar de fumar, o incluso, pues, de alguna forma está de moda. La realidad, no os voy a aburrir con estudios, es que aunque inicialmente era más barato, cada día están subiendo más, porque está en el negocio, ya lo han visto. Muchas veces, como es más barato, fuman más y al final acabas gastando lo mismo y haciéndote más daño con la salud. Es tan peligroso o más que el otro, porque no hay forma de controlar desde un punto de vista sanitario qué tiene ese tabaco, porque los mecanismos que hay para valorar el tabaco convencional no sirven para el tabaco de liar, entonces no está bien regulado, no ayuda para dejar de fumar y desde luego esto no está de moda. En el fondo lo que estás haciendo es ser víctima, una vez más, de una estrategia comercial. Y además, este es un trabajo muy importante en este sentido, se ha demostrado que el consumir tabaco de liar es al menos tan peligroso como el otro. O sea, que nadie se lleve a engaño pensando que eso va a ser mejor, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué pasa con el cigarrillo electrónico? Bueno, pues el cigarrillo electrónico, ¿qué es? Bueno, este fue el que lo inventó. Bueno, el que se puso la medalla de lo que inventó. Un chino, Hon Lik, en el año 2003. Pero en realidad no es así. En realidad, a veces se ha puesto la medalla, en realidad lo inventó este señor. Este señor ya lo patentó en el año 65. Un americano. Pero bueno, este no le sacó el rendimiento que le sacó el chino, ¿no? ¿Y qué es un cigarro electrónico? Bueno, pues es una pieza sobre la que uno aspira. Tiene un cartucho que puede tener o no nicotina, tiene lo que se llama el atomizador, que es una resistencia que al calentarse el líquido se hace vapor.
y tú inhalas. Aquí lo que sería la parte blanca del cigarrillo, lo que es el cuerpo del tabaco, sería la pila, y aquí hay una luz que tú al hacer así se enciende. Entonces cuando tú inhalas se enciende como que estás fumando, el líquido se vaporiza, esto no es humo, es vapor, que es diferente, y entonces eso es lo que te da el vapor del cigarrillo electrónico, ¿no? Y bueno, el cigarrillo electrónico ha evolucionado mucho. Los primeros cigarrillos electrónicos se parecen mucho a un cigarrillo, esto recuerda a un cigarrillo normal. Cada vez está siendo menos así, cada vez esto está evolucionando y actualmente ya no les gusta ya llamar cigarrillos electrónicos, sino por ejemplo los americanos le están llamando ENDS, que son las siglas de aparatos liberadores de nicotina. Ya no buscas fumar, lo que buscas es autoadministrarte nicotina, ¿no? De tal manera que, bueno, esto es un poco una desmontada, etcétera, que si al principio eran así, poco a poco van cambiando las generaciones y hoy por hoy cada vez se parecen menos a un cigarrillo. Hay algunos que son incluso hasta como cuadrados y no parecen ni siquiera cigarrillos, ¿no? Aquí le traigo un vídeo para ver si funciona, para que veáis un poquito cómo es. Aquí, ¿no? Este es un cigarrillo de segunda generación, pero bueno. Ahora hay algunos más modernos. Se puede rellenar o bien se pueden meter cartuchos ya hechos, ¿no? Los cartuchos pueden tener nicotina o pueden no tenerla, ¿no? Bueno, todos habréis visto que aquí en Tudela, como en casi toda España, de repente aparecieron tiendas de cigarrillos electrónicos como setas y de repente cerraron, ¿no? Bueno, ¿por qué ha sido esto? Pues, bueno, tenemos un poco la responsabilidad, ya veremos a ver si hemos acertado o no, pues las sociedades científicas que nos pusimos en contra de esto, ¿no? A ver, las primeras fábricas de cigarrillos electrónicos aparecieron en China y generalmente eran fábricas pues casi familiares, eran iniciativas privadas de gente que dice, oye, pues esto puede ser interesante, vamos a poner una fábrica pequeñica de esto y tal, otro hacía otra y tal. En este momento, el 98-99% de la industria del cigarrillo electrónico es con capital de la industria tabaquera. Eso ya dice mucho. Eso ya dice mucho. A ver, voy a seguir un poquito con esto y luego os digo cuál es mi postura un poco ante esto, ¿no? A ver, ¿qué tiene el cigarrillo electrónico? Bueno, pues tiene nicotina, puede tener o no tener, con los efectos adictivos que ya hemos comentado antes, ¿no? Tiene también propilenglicol. El propilenglicol, ese vapor que vemos, es el mismo que aparece en los escenarios cuando hay un teatro y tal, los conciertos de rock y tal. Eso es el propilenglicol. Eso es lo que tiene estas cosas, ¿no? Entonces, eso para la salud no ha demostrado ser muy nocivo. Hay gente que igual si tiene asma le puede resultar un poquito irritante, pero no es una sustancia especialmente nociva, ¿no? Tiene glicerina. La glicerina como tal está aprobada como elemento poco nocivo, pero ojo, está aprobada para su administración por vía oral. Y en cambio esto lo estamos metiendo al pulmón. No tiene nada que ver, tú crees de digestivo, meter una cosa por vía digestiva o por vía respiratoria. A ver, el yogur también está aprobado como alimento y esa está bueno, ¿no? Claro, pero tú métete un yogur al pulmón, a ver qué pasa. O sea, a ver, esto es que hay que regular esto mejor, ¿no? Entonces, bueno, la glicerina, en principio, es una de las cosas que tiene. Etilenglicol es un tóxico cancerígeno conocidísimo que tenían los primeros cigarrillos electrónicos, pero que ya no lo tienen. Ya no lo tienen. Y luego, claro, todas estas cosas que tú compras en los chinos, en los estacos y tal, cuando tú eso lo calientas y tal, no solamente es lo que tiene el cartucho, sino es el cartucho en sí, el metal, el plástico, la batería, todo eso que estás inhalando al calentar eso, ¿quién controla eso? ¿Quién controla eso? Entonces, al final, bueno, pues hay una cantidad de sustancias conocidas que tiene el cigarrillo electrónico. No tiene monóxido de carbono, cosa que sí tiene el tabaco. El tabaco tiene, porque el tabaco es una combustión, y en cambio el cigarrillo electrónico no es una combustión, es un calentamiento que provoca vapor, por lo tanto no tiene monóxido de carbono, que es una de las ventajas con respecto al cigarrillo convencional.
Y cuando tú estudias el ambiente para ver el tema del consumo pasivo, pues salió un trabajo que lo utilizaron todas las industrias de los cigarros electrónicos, en el que se dijo que el ambiente era muy seguro. Pero resulta que este trabajo estaba hecho por webs de vapeadores, o sea, estaba hecho por gente que tenía interés en que saliera así. Cuando se han hecho estudios ya más reglados y mejor, se ha visto que efectivamente, perdón que está en inglés, perdonadme, se ha visto que efectivamente que hay partículas que pueden ser dañinas. A ver, si somos un poco sinceros, yo creo que fumar un cigarro electrónico, fumar o vapear mejor, ¿verdad? Cigarro electrónico, o fumar un cigarro convencional es mucho peor el cigarro convencional. Tiene más sustancias, en mayor cantidad, todo más. Yo creo que no es tan malo el cigarrillo electrónico, pero desde luego no es seguro. No es seguro. No es seguro. El problema va más allá. El problema va a que, por ejemplo, el cigarrillo electrónico puede hacer, y de hecho muchas veces lo hace, que la gente acabe fumando cigarrillos convencionales y cigarrillos electrónicos. Consumidores duales. Puede hacer que personas que dejarían de fumar, a lo mejor con esto, pensando que es menos malo, no dejan de fumar. Puede ser que chavales se inicien con el cigarrillo electrónico y sea la tarjeta de presentación para luego fumar tabaco. Entonces, de un punto de vista epidemiológico de salud pública, no sabemos qué es lo que ocurre. Y además está sin regular. Hay varios estudios para ver si esto puede ser útil o no para dejar de fumar y son de un diseño penoso desde el punto de vista científico. Y encima acabamos de saber que los dos primeros autores del estudio más importante están metidos dentro de la industria del cigarrillo electrónico. Por lo tanto, mi actitud ante el cigarrillo electrónico es de desconfianza. Creo que hace falta más tiempo para ser regulado como Dios manda, ver lo que tiene, ver cómo se debe fabricar y si realmente sirve como medicamento para dejar de fumar, habrá que hacer un estudio científico a ver si realmente sirve o no. Y entonces ya lo prescribiremos, pero hasta entonces no. Esa es mi idea. Eso sí, tú ahora vas a Londres y en Londres vas a ver un mensaje diferente. En Inglaterra el cigarro electrónico está creciendo exponencialmente. Allí te lo van a recomendar. ¿Por qué? Porque allí el tema del tabaco lo llevan los psicólogos que no pueden recetar, los medicamentos para dejar de fumar, bueno, hay una serie de motivos, ¿no? Yo creo que habiendo medicamentos útiles para dejar de fumar, creo que se deben utilizar las cosas que han demostrado eficacia. Y en el tiempo ya se verá. Yo hoy por hoy no recomiendo el cigarrillo electrónico. No lo recomiendo. Salvo en casos muy excepcionales, en la consulta, bajo un control y una serie de premisas. Pero yo, de entrada, no lo recomiendo. Efectos sobre la salud. Cuando tú coges lo del cartucho y lo echas a las células, en el laboratorio, las células enferman. Cuando, por ejemplo, bueno, esto no sé si se quiere comentar, hubo en España un caso, en Galicia, no os acordáis, que decía que un paciente había hecho una neumonía grasa, llamamos neumonía lipoidea, y le echaron la culpa al cigarrillo electrónico. Fue un error, porque la culpa no la tuvo el cigarrillo electrónico, porque le echaban la culpa al glicerol, y el glicerol no es una grasa. La glicerina o glicerol es un alcohol, por lo tanto no puede dar una neumonía grasa. Eso fue un error. Y la gente que publicó esto, pues ya se ha retractado, ¿no? Y la empresa de cigarros electrónicos nos lo han echado en cara 1000 veces porque estáis echando la culpa de lo que no tiene y tal, pero eran dos casos, Gracias, Y luego pues ya ha habido muchas cosas pues de explosiones, ¿no? Gente pues que le ha explotado el cigarrillo en la cara, y ha habido pues casos descritos de que explotan, pero bueno, eso de cara a la salud pública tampoco es excesivamente importante, ¿no? También ha habido gente que se ha inyectado en vena las sustancias de los cartuchos y se han muerto, cosas así, pero son cosas como muy excepcionales, ¿no? ¿Es eficaz para dejar de fumar? Hasta la fecha no existe evidencia de que el cigarrillo electrónico sirva para dejar de fumar. Posicionamientos. Pues todas las sociedades españolas científicas nos pusimos de acuerdo y dijimos que no recomendábamos el cigarrillo electrónico. Y entonces eso generó una corriente y se cerraron todas las tiendas.
si hemos acertado o no, el tiempo nos lo dirá, ¿no? No sé si se puede preguntar o... Sí, 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 sí. Yo estaba viendo, porque a mí esto me interesa mucho también, tengo Sí. varias preguntas para hacerte luego. Vale, sí, sí, luego cuando Pero acabes yo estaba esto... viendo un programa de de la televisión de cómo se hacen los cigarrillos. ¿Cigarrillos normales o...? Los electrónicos. vapeadores. Sí. Y eso es increíble, es que no tienen ni sanidad ni nada, van con las garrafas esas de... Claro. Y en sitios cultos y todo. Es que no está, eso no está Como regulado. el que ha inventado la televisión española. Es que eso no está regulado. Es que no es nada bueno, Claro. y todo lo que es chino, eso es que es increíble. Sí, estoy de acuerdo, sí. Yo creo que es igual o peor. Yo creo... He probado también. Yo, en cuanto a cigarro electrónico, yo lo resumiría en esas tres cosas. La primera, que está teniendo una rápida expansión y desarrollo en muchos países. España ahora mismo está como de isla, en la que estamos todavía un poquito apartados, pero la expansión ha sido enorme. Lo que podría haber sido una oportunidad como instrumento para ayudarnos a dejar de fumar, para ser una administración de nicotina controlada y bien estudiada, la hemos perdido. Se nos ha adelantado la industria del tabaco a los médicos y entonces ahora no sabemos si es una oportunidad que pudo serlo o realmente es una amenaza para la salud por este descontrol, ¿no? Y creemos que debe controlarse su producción y su venta, debe regularse, ¿no? Esa es nuestra postura, ¿no? En cuanto a la pipa de agua, no sé si habéis visto alguna vez alguna pipa de agua. La pipa de agua, bueno, pues puede parecer que no, que en Tudela, por ejemplo, que no hay pipa de agua, pero yo le preguntaba hace poco le pregunté a un adolescente, oye, por curiosidad, ¿en tu ambiente se usa pipa de agua? Y se quedó pensando y dijo, ese tenía 16 años, dijo, espera que estoy pensando a ver si hay alguien que no la haya probado. En las peñas, los cuartos, hay en todos sitios. Hay. Pero la pipa de agua es... Yo esto le llamo la máquina de cocinar tabaco. Esto es una máquina de cocinar tabaco. Es un carbón que da el calor, se pone un papel de aluminio, el tabaco se mete en la cazoleta, esto es una chimenea por la que va el humo, y aquí hay agua, ¿no? Hay agua. Bueno, agua es lo que suele haber, pero los chavales meten ron, meten ginebra, y aquí hay una pipa por la que aspiran, ¿no? Entonces, el carbón suele ser así, se le da con un fuego o con un soplete y tal, se utilizan más o menos 2 o 3 carbones por sesión. Hay dos tipos, los naturales que pueden ser de coco o de tal, otros que son artificiales. El papel de aluminio es todo un arte, como perforar para que pase el carbón por ahí. Claro, el carbón tiene monóxido de carbono para parar un tren. O sea, si tú te estás metiendo 2 unidades de monóxido de carbono con un cigarrillo, una pipa de agua te estás metiendo 40. De hecho es un problema muy grande, el monóxido de carbono en este tema, ¿no? La siguiente parte es la cazoleta, la que se usa mucho, por ejemplo, nuestros hijos están usando mucho esta, que es la que venden los chinos, la cazoleta egipcia, que claro, esto es malísimo. Pero claro, ya estamos en lo mismo, no sabemos ni de qué está hecha, ni qué tiene el barniz, no sabemos lo que están metiendo dentro, ¿no? Y encima, como el tabaco es como una miel, una melaza, ¿qué pasa? Que como tienen este tipo de cazoletas que están pensadas para tabacos secos y ellos no lo saben, claro, meten el tabaco como está húmedo, se les obstruye y empiezan a decir esto no vale para nada, lo tiran, lo ven. Y es que no saben ni hacerlo. Entonces, por ejemplo, para tabacos húmedos, que son los que se hacen aquí, se utilizan tipo funnel o tipo bordes, ¿no? que mantienen aquí esa especie como de liquidillo, ¿no? Esto es el tabaco que se utiliza, es el moasel, que llaman ellos. El moasel es lo que metemos en la cazoleta y esto es una especie, como ves, como una especie de miel. Tiene tabaco, tiene melaza y luego tiene aromas a todo tipo de cosas, sandía, a flores, a no sé qué, ¿no? Luego tiene un depósito de agua y luego tiene pipa que puede ser, la manera puede ser para uno o puede ser la misma pipa entre varios, o sea que higiénico poco, o puede haber alguna de varias pipas, etcétera, ¿no? Entonces al final el humo que sacas, aquí sí es humo, no es como cigarro electrónico, aquí es humo, el humo que sacas es un humo muy diferente al del cigarrillo, es un humo fresco, es un humo abundante, más denso, mucho más agradable, mucho más abundante. Por ejemplo, si tú con un cigarrillo, una calada, estás inhalando 50 centímetros cúbicos, pues igual con una pipa de estas te metes medio litro de aire perfectamente. Entonces es una bocanada de... O sea, al final es una exposición muy intensa en muy poco tiempo,
Entonces, hay una serie de falsas creencias que yo quiero desmontar. La primera es, pensamos que este sistema de consumo es una cosa solamente de países árabes o de gente que va, turistas que van a Marruecos y toman una pipa y ya está, y ya no lo toman nunca más, ¿no? ¿Qué es lo que hay que decir en todo esto? Bueno, este es el epicentro, ¿no? Estos son los países en los que empezó todo esto. Pues Egipto, Arabia Saudí, Jordania muchísimo, Irak, Siria, Turquía, Líbano muchísimo, también Irán. Ese es un poco el epicentro del fenómeno, ¿no? Pero esto, hay una encuesta que es la GITS, que lo que hace es cada año mira a ver qué es lo que pasa con los chavales y sus hábitos de tabaco en el mundo. Entonces publicaron esto. Resulta que, fijaros que los chavales fuman pipa, fijaros, por ejemplo, el 35% en Líbano, el 30% en Irán, en los Emiratos Árabes Unidos casi también el 30%. O sea que ya no es una cosa de juntarse en casa un día de vez en cuando, no, es una cosa habitual. Y sobre todo que se ha puesto de moda entre los chavales. Ese es el problema. Y entonces podríamos pensar, bueno, pues una cosa que todavía está allí en los países árabes, ¿no? Pues no. En España también. Ahora se habla de un 2%, 3%. Estos son gente que ha consumido en el último mes. Estas encuestas se hacen así. ¿Tú has consumido en el último mes pipa de agua? Pues el 3% de los chicos dicen que sí. ¿Es verdad o no? Bueno, tienen técnicas para ver cosas de sinceridad. Vamos a entender que sí, ¿no? Y vemos que hay cantidad de países europeos en los que, Reino Unido, Eslovaquia, Estonia, o sea, pues que pasan 10-12% de los chavales, o sea, que para nada, pues es una cosa que se ha salido ya de los países ahí, ¿no? En América, por ejemplo, es muy típico utilizar la pipa de agua como un estigma cultural. El que es árabe y vive en Minnesota, una forma de decir yo soy árabe, pues es consumir esto. Es una especie, yo lo compararía con el mate de los argentinos, ¿no? Algo así, ¿no? En este momento hay 100 millones de usuarios en el mundo de pipa de agua. Es un problema de salud pública. Y además hay varios trabajos que han demostrado que los chavales que empiezan fumando pipa de agua acaban fumando tabaco. Normal, es una forma de iniciación, ¿no? Por lo tanto, a la primera creencia hay que decir que el consumo de tabaco y pipa de agua se está extendiendo de forma alarmante, afectando sobre todo a jóvenes, subrayo, jóvenes, y de todo el mundo, no solamente los países árabes. Que además hay actitudes que pueden ser muy permisivas, pensando que es algo que no hace daño, y en tercer lugar, que puede comportarse como un factor para iniciar el consumo de tabaco. La segunda creencia es que el filtro esa bombona de agua, puede hacer como de un filtro que quita las impurezas y que lo que te llega a ti ya está limpio. Por eso es tan fácil como analizar, que es lo que se hace con un aparato, qué es lo que se inhala directamente. Y lo que se inhala, bueno, es 300 productos químicos, carcinógenos, tóxicos, de todo, ¿no? De todo. Y sobre todo monóxido de carbono. Si por ejemplo un cigarrillo puede tener 23 puntos de monóxido de carbono, pues con una pipa de agua pones 367. O sea, el monóxido de carbono es una pasada, Y lo que antes he oído, me ha parecido oír por ahí, decir, no, ya, pues es que muchas veces no tiene tabaco. Cuando estudiamos los componentes en pipas de agua que no se pone tabaco, que ponen esas cosas y dicen, no, esto es una cosa, unas hierbas que ponemos para después de comer y tal, ¿no? Pues también tiene un montón de sustancias que son dañinas para la salud, ¿no? Por lo tanto, el riesgo del consumo de estas cosas es incuestionable. El agua no es un filtro eficaz. El patrón de exposición es diferente al cigarrillo. El cigarrillo es una cosa continuada, esto es un mogollón en una sesión, ¿no? No es seguro tampoco cuando tiene productos sin nicotina y la exposición es muy imprevisible y muy variable. La tercera creencia es que no crea adicción. Pues tampoco es verdad, porque cuando veíamos esos criterios para considerar una droga una cosa adictiva, vemos que todos los estudios que hay que es con pipa de agua demuestran que efectivamente que la pipa de agua también crea adicción. Sobre todo esas personas que la consumen en grupo y que de repente se compran una pipa y fuman solos en su casa, eso es adicción seguro. Eso es seguro. Por lo tanto, sí es capaz de generar adicción, ¿no? Y la cuarta creencia es decir que no es peligroso para la salud. Falso. Es muy típico que donde se consume mucho esto vaya la gente a urgencias con intoxicaciones de monóxido de carbono, con dolor de cabeza, vomitando, y les haces una coximetría y tienen unos valores de monóxido de carbono enormes. Esos son gente que no es por el tabaco, es por la pipa de agua. Esto hemos visto en tu vida también, Puede dar enfermedad coronaria, puede dar EPOC, no sabemos con seguridad, pero parece que sí.
puede dar cáncer de oral, cáncer de esófago, cáncer gástrico, osteoporosis. Bueno, incluso la exposición pasiva también puede dar problemas, ¿no? Por lo tanto, es un alto riesgo de desarrollo de enfermedades, incluyendo cáncer. Y es tanto para el consumo activo también como para los que lo respiran sin consumirlo directamente, ¿vale? En cuanto al tabaco sin humo, yo termino ya. Esto es una cosa que en España no ha cuajado. Y más que como no se inhala nada, pues sobre todo los efectos son de la boca, ¿no? Y lo típico de esto es el cáncer de boca, ¿no? Y hay una cosa que es el snus sueco. El snus sueco es un tema muy debatido, que está muy de moda en algunas discotecas, por ejemplo, en Estados Unidos. Es una especie como de bolsitas de manzanilla que se ponen debajo del labio y está chorreando la nicotina ahí. Y está como de moda estar hablando con alguien y tener el labio eso y está chorreando ahí el diente amarillo. Entonces, esto no es tabaco de mascar, no es tabaco de mascar. El tabaco de mascar se obtiene por fermentación. Esto, en cambio, se obtiene por pasteurización. Y es claramente menos nocivo que el tabaco convencional. Entonces, en Suecia es el país de Europa que menos se fuma. ¿Por qué? Porque en lugar de fumar, consumen esto. Entonces, ¿qué pasa? Que está el gran dilema del snus. No es del todo bueno, no es seguro, pero es menos malo que el tabaco. Entonces, hay quien lo defiende. Porque, bueno, ya que vamos a intentar bajar el consumo de tabaco. Claro, en Grecia se fuma el 42% y en Suecia se fuma el 18%. Lo que vaya aquí hasta aquí es que usan snus. Y el snus, se habla algo del cáncer de páncreas y tal, pero el snus, desde luego, es claramente menos perjudicial, no es seguro, pero es menos perjudicial que el cigarrillo convencional, ¿no? Por lo tanto, las 5 ideas para, entre comillas, llevarse a casa son: primera, el tabaco, hoy, por mucho que digamos y veamos a Carrillo, que se murió de 97 años, es un problema de salud pública muy grave. En segundo lugar, la nicotina es una droga, no estamos hablando de un hábito, es una droga con todas las letras. Y el tabaquismo de forma habitual se considera una enfermedad y que es tratable. Es tratable. Hay sistemas psicológicos y farmacológicos para tratarla como cualquier otra enfermedad crónica, ¿vale? Tercero, es muy importante que se pongan las pilas en cuanto a las medidas generales de control. Cuarto, las nuevas formas de consumo, cigarrillos electrónicos, snus incluso, pipa de agua, no son seguras. Por lo tanto, no son recomendables. Y eso es todo. Bueno, yo creo que ahora viene lo más interesante, que es, yo creo que es el debate, ¿no? Si queréis. ¿Para ir a una consulta especializada? Sí. ¿De médico de cabecera? O... Sí. En este momento el gobierno de Navarra tiene puesto el tema del tabaquismo en atención primaria, puesto que es una cosa tan extendida, tan de salud comunitaria, porque los médicos de familia son médicos de familia y comunitaria. Es una cosa muy de medicina de familia. Por lo tanto, la recomendación es que ir al médico de cabecera. Ellos están perfectamente familiarizados con las técnicas, con los fármacos, la mayoría de ellos están formados, ¿no? Las consultas como la nuestra, pues la nuestra está restringida solamente a pacientes respiratorios que vienen de nuestras consultas. Y además a nosotros nos permitieron abrir la consulta ya hace 6, casi 8 años, pero nos pusieron pena a la vida que solamente pacientes que provenían de nuestras consultas. Y es que además no damos abasto para más. Hacemos un programa de 8 sesiones en un año, ponemos tratamiento ofrecemos tratamiento farmacológico a casi todo el mundo, y la verdad que nosotros estamos muy contentos, porque creemos que es una forma muy buena de aportar salud a la población, claro, y de prevenir muchas cosas. Ir a ti, imposible. Pues tú y somos amigos, tú tienes mi casa abierta, ya lo sabes, y tú puedes venir hasta mi casa. También es verdad.
y más cómodo ir a Pamplona. Sí. No, es que en Pontella sí que pusieron unos carteles, Sí. pues a gente que quería a través del médico de cabecera. Yo me apunté, no sé cuánta gente hay apuntada y el caso es que no me acuerdo nunca de preguntarle cómo está el tema. Pero bueno, sí sé que Pues hay apúntate, yo creo que ayuda, ¿eh? Hay alguna iniciativa, pero es que El no... porcentaje de éxito de dejarlo solo a dejarlo con ayuda no tiene nada que ver. La ayuda es realmente útil. Y luego, sobre todo, es el valor que tiene. Lo que pasa que yo siempre he dicho que somos un poco incomprendidos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de, imagínate que, por ejemplo, hay gente en un pantano ahogándose en el barro y llega una ambulancia de tíos cachas bien vestidos con un traje nuevo y están sacando gente del barro y mira, hoy hemos salvado a 10 y salen los periódicos. Joder, somos la leche, ¿no? Y tal. Y en cambio nadie se ha dado cuenta que 200 metros más arriba hay un tío tirando a la gente al río, joder. Que parándole a los pies al de arriba puedes estar quitando 200 casos, pero claro, el que está arriba no se le ve. Es uno delgadito feo que no tiene uniforme. Entonces, esos somos nosotros. Yo creo que nosotros intentamos parar los pies al de arriba. Entonces, yo creo que es una medida preventiva muy eficaz y muy eficiente. Se habla de eficiencia porque con poco esfuerzo y con poco dinero se puede conseguir mucho más salud que con otras medidas que utilizamos que no dan tanto beneficio. Hola, buena otra vez, descanso. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo estoy en Alcohólicos Anónimos y yo creo que eso vendría muy bien, lo mismo que hacemos en Alcohólicos Anónimos, hacerlo también con lo del tabaco. Sí, tiene mucho que ver. Tú eres el profesional, pero también es bueno reunirse la gente del tabaco y escuchar el día a día de otra persona que está dejando lo mismo que tú. Sí. Y eso es una cosa para tener en cuenta, que sería muy bueno, porque a mí lo del alcohol me ha hecho efecto. Yo digo, yo soy bebé y no tengo ningún problema. Y eso, en Cascante, hemos hecho casos así, y yo dejé 11 meses de fumar. Lo malo es cuando te quedas solo. Cuando te quedas solo, ahí vienen problemas, pero si hay sesiones una vez a la semana, dos veces a la semana, ya conoces a un grupo que ha dejado como tú y te ves todos los días, te tomas un café, es como si fuera de la familia o más. Yo creo que eso estaría muy bien con la complementación vuestra con la medicina, que nadie estamos en contra de la medicina, también creo yo, Sí, yo estoy de acuerdo, Bueno, primero agradezco tu franqueza, porque es digna de admirar. Y en segundo lugar, bueno, yo pienso que las adicciones tienen todas mucho que ver entre sí. Hay personas que tienen personalidades adictivas. Y es muy curioso, ¿no? Por ejemplo, hay un seguimiento desde hace ya bastantes años de gemelos, ¿no? Gemelos que por razones fundamentalmente de guerras y tal se han separado. Entonces un gemelo se queda en Indochina y el otro va a Canadá. Y cuando tú sigues, resulta que, joder, sigues siendo alcohólico y fumador en los dos sitios. Algo tenemos que nos hace predisponer. Hay predisposición. Eso no quiere decir que estés abocado a ser un adicto, pero sí que tienes más facilidad, más propensión a eso. El alcohol y el tabaco tienen mucho que ver. En el fondo todo hace lo mismo. Tú tomas una sustancia y tu cuerpo, tu cerebro libera dopamina y te da placer y eso te engancha. Y eso lo hace el tabaco, lo hace el alcohol y tal. Nosotros lo que sí hacemos es, generalmente cuando hay dos adicciones, es tratar primero una y luego otra. No ir a la vez, porque ir con dos motores a la vez no es fácil. Ya es ir difícil con uno, ya con dos, ya. Entonces generalmente solemos abordar una y después de un tiempo la otra, ¿no? Y en cuanto a la terapia grupal, pues la terapia del grupo es una cosa que tiene su parte buena y su parte mala. Cuando se ha estudiado, no es superior a la individualizada. Tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. También depende mucho de la idiosincrasia de la gente, de la forma de pensar. Por ejemplo, los americanos están muy acostumbrados a estas cosas, a los grupos, a hablar, a discutir y tal. En cambio, aquí, por ejemplo, somos más reservados. Nos gusta más que individualicen nuestro caso, no nos gusta que los demás sepan de nuestras cosas, y muchas veces la gente agradece la discreción y la individualización. Ya os decía antes que yo creo que lo que para uno puede ser el cielo, para otro puede ser el infierno. Por lo tanto, a veces el individual te da posibilidad de incidir un poco en lo que crees que le va a ayudar a él, ¿no? Pero efectivamente el grupo es una cosa muy interesante, se hace en muchos sitios. Yo he hecho grupos, pero desde luego mis resultados no han sido superiores, tampoco inferiores,
pero no han sido superiores. Es que es una enfermedad que entra por la boca y sale por la boca. Es que ahora yo muy jodido y veo, hay una reunión y empieza uno, buah, pues a mí me pasa esto, digo, pues este está peor, me cago en ti. Ya. Y te apoyas uno a otro. Sí, Yo me acuerdo de fumar que había una de, esa es la ventaja, había pero... una de fumar que estaba llorando todos Sí. los días y al final le dijo el médico, oye, tú fumas, macho, porque no te va a entrar una depresión del cojo. Pero te fijas y ves los casos y ves las historias, las vivencias que tiene cada uno y eso. Sí. Mira, yo beber no me llama, pero Por ejemplo, tú estás en un grupo, no puedo. estás en un grupo de 14 personas y la gente va cayendo. Hemos hablado de éxitos de un tercio. Si con 14 personas al final te juntas 3 o 4 al final del año, eso hay gente que también le puede resultar también negativo. Es decir, joder, pues es que todo el mundo cae por ahí también. Como que te justifica un poco. Lo mismo que te puede justificar y apoyar el éxito de alguien, también te puede arrastrar el fracaso de alguien. Es como, por ejemplo, cuando, esto es muy típico, que dejen las parejas juntos, ¿no? Pues yo voy a dejar a mi mujer, voy a dejar también, ya. Eso está muy bien, porque puedes preparar tu entorno adecuadamente. La lectura negativa es, digo, ¿qué pasa si recae uno? ¿Vas a recaer también tú? Entonces esas cosas hay que puntualizarlas y creo que hay que individualizar. Por eso nosotros, yo cuando hacía grupos, que ahora no hago, lo que hacíamos era yo, que todos los pacientes que tenía, seleccionaba ya gente para grupos. Porque hay gente que es buena para grupo y gente que es buena para individual. Entonces yo hacía una primera entrevista individual a todo el mundo y ya seleccionaba y dedicaba a gente, o sea, los ponía en grupos y gente los ponía en individualizada. Y gente en individualizada en algún momento a veces los pasaba al grupo. Porque llevan ya 8 meses sin fumar y digo, este me va a ir de cine para él y para el grupo, y los metía. Entonces es un poco eso al arte, un poco, ¿no? Hay que... Sí, ¿hay algún tipo de políticas para temas educativas para los chavales y eso? Yo soy profesor y todos los días a las 8 menos cuarto de la mañana, que está todo el ambiente puro y tal, pues un montón de gente ahí fumando fuera y es como un panorama normal, no, nadie cuestiona nada, ¿no? Claro. Es una asignatura pendiente que tenemos. Sí, en el papel está, siempre como algo prioritario, ¿no? En la escuela, incidir en la escuela es lo más importante, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es incidir en la escuela y otra cosa es llegar a los chavales. Eso es muy difícil. Yo, si os digo la verdad, tengo que confesar que creo, yo he tenido muchos pacientes, llevo casi 20 años dedicado a esto y os puedo decir que tengo la sensación de que nunca he ayudado a dejar de fumar a nadie por debajo de los 16 años. No he podido, porque no me sé hacer escuchar. No, el mensaje que yo le mando no le vale. Le vale a muy corto plazo, pero llega luego, va al tubo y tal, en una copa y se acabó, se olvidan. Es muy difícil. Yo creo que en los chavales hay que incidir más por los temas sociales. El empaquetado genérico tiene un efecto demostrado sobre los chavales. El precio tiene un efecto demostradísimo sobre los chavales. La educación de los padres, el hecho de que un padre deje de fumar, el chaval se da cuenta de que mi padre lo está pasando fatal, yo si no quiero pasar por aquí. Ese tipo de cosas son mucho más eficaces que hacer programas. Pero es muy interesante, lo de... Pero siempre nos desconcierta, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota de un compañero mío de Trullén, que tú lo conoces, Alfonso Trullén, que contaba que este se dedicó mucho a esto y fue por todos los colegios de Zaragoza y dice, y es que me descolocaban. Dice, yo soltaba el rollo y me descolocaban. Dice, yo me acuerdo mucho de una vez que le solté un rollo, todo el mundo se quedaba así como este que ha dicho y de repente levantó uno la mano y además tenía los ojos así medio bizcos y le preguntó, oiga, ¿me puede decir usted por qué los maricones fuman mentolado? Y sé que dice, pues no sé. O sea, los chavales salen, que es que no te hacen caso. Yo recuerdo a mi hijo, en el colegio vinieron un oncólogo y un montañero famoso de Navarra, no me acuerdo cómo se llama, que se presta como hombre famoso para ir por los colegios a explicar. No sé si te ha tocado tú vivir eso alguna vez aquí, en tu vida, ¿eh? Y no, estabas en Julián, mi hijo, sí. Y entonces vino uno y dijo, mira, ves, yo, como no he fumado, yo subo montes y no me fatigo y tal y cual, es el discurso suyo, ¿no? Lectura que hizo mi hijo. Vino a casa y me dice, vale, yo pues no pienso subir montes, pues fumaré. Es un descoloque total. No es fácil llegar. Yo creo que para él es educación sanitaria y políticas de control de las que hemos hablado. A mí me parecería un paso adelante que no se va a dar, el del empaquetado genérico.
Me parece un paso buenísimo, pero me temo que en España no se va a dar. Pero y aunque llegue, siempre se puede camuflar. Sí, Es decir, yo los paquetes de pero ahora hay que camuflar. saco el papel de dentro Sí. y tapo la foto. Claro. Ya lo Ya, ves. pero... Sí. Pero bueno, ya es una cosa, es un impedimento. Ya no es tan guay. Ya no es tan guay. Ay, ay, ay. A ti no, pero es que no va dirigido a ti. O sea, Ya. el tema del paquetado genérico va dirigido a los chavales para que no se enganchen. Más que al que está enganchado ya deshabituarse. El que está enganchado ya, le subes el precio y se lo compra igual. Como te he dicho, me da igual. Le cambias el formato y se lo fuma igual. Vamos, es que yo creo que hay que ir por otro lado. Pero el empaquetado genérico es muy interesante para retrasar el inicio y para que haya menos chavales fumando. Que eso es donde hay que sembrar. Hay que sembrar. Voy a preguntar. Bueno, yo soy médico también y me dedico sobre todo a pacientes con otro tipo de adicciones, sobre todo a la drogadicción y además con otro tipo de problemas. Entonces, yo soy muy pesimista en cuanto a lo que podemos ofertar desde el punto de vista sanitario a los pacientes que tienen problemas para dejar de fumar, concretamente los pacientes seropositivos, que es si aquí fuma el 20 y tantos % de la población, en pacientes que tienen una infección por el virus del SIDA, pues fuman en un porcentaje mucho más alto, incluso más del 50 o 60%, ¿no? Entonces, el primer factor para tener problemas cardiovasculares, sobre todo, independientemente de cánceres y demás, es el tabaco. Y somos incapaces de dejar... Claro, es una adicción, ¿no? Entonces, yo digo, ¿qué estamos haciendo mal cuando en todos los congresos internacionales vemos que el tabaco es el principal factor para dejar de fumar y no somos capaces de hacerlo? No se me ocurre qué podemos ofertar, ¿no? Y sí que es verdad que yo me acuerdo hace muchos años aquí en Tudela que se empezaron a hacer los grupos de atención primaria para dejar de fumar y la gente, por lo menos en Ayarre, era súper optimista. No sé si hay alguien de atención primaria aquí, pero en torno a 40% estamos dejando de fumar. Sí, y además presentamos un trabajo entonces, pero claro, 40% el primer mes, el segundo mes del 30 y el cuarto. Entonces, hay un declive que es lo que está diciendo el... Yo hablaba al año, ¿eh? Yo hablaba de Ya, al año, sí, pero que al año, pues a lo mejor eran las cifras que has dicho tú antes, ¿no? Entonces, dices, son unas cifras buenas. A mí no me parecen tan buenas, porque ¿no? Quiero decir, que a mí me cuesta y siempre que salgo en la consulta digo, ¿qué tengo que ofertar? ¿O qué tengo que decir a la gente? Ya no a los adolescentes, que eso ya también es más complicado, ¿no? Pero a la gente que ya fuma, para decir que esto es malísimo de la muerte, porque es que además se mueren de las consecuencias del tabaco. Sí. Bueno, yo creo que hay grupos especialmente difíciles, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos la mitad del tabaco se vende a pacientes psiquiátricos. O sea, ahí también entra la depresión, la ansiedad. Sí, que está todo... Y por ejemplo, los esquizofrénicos, por ejemplo, se mueren mucho más por los efectos del tabaco que por su propia enfermedad. Incluso yo creo que algunos VIH también se morirán más por el efecto del tabaco y hepatitis C, eso es, ¿no? Entonces, bueno, hay grupos difíciles, ¿no? A mí me parece que 1/3 de éxito al año me parece un número buenísimo, me parece que es un logro sanitario y además creo que hay que leerlo, yo es que quiero ser optimista, entonces hay que leerlo también con su parte positiva. Yo creo que, para empezar, un intento en el que uno ha recaído, yo eso no lo llamo fracaso, lo llamo recaída. ¿Por qué? Porque sabemos a ciencia cierta que cuantos más intentos has tenido y has recaído, más posibilidades tienes de conseguirlo al siguiente. El número de intentos fallidos es un factor de pronóstico bueno, no malo. Por lo tanto, ese paciente, aunque no haya conseguido dejar de fumar, ha avanzado en el proceso de dejarlo. Por lo tanto, no es un esto. Y luego, también pienso que cuando alguien se mete en un programa de deshabituación, que lo intenta, que tal, aunque recaiga, está generando alrededor lo que nosotros llamamos el fenómeno de la mancha de aceite, ¿no? Una mancha de aceite parece pequeña, pero cae sobre una tela y se hace enorme. Creo que alrededor genera una contrapublicidad contra el tabaco que hace que mucha gente alrededor también lo intente, que comprenda mejor la adicción que supone eso. Entonces me parece que eso son datos que también hay que echarlos un poco a nuestro bolsillo positivo, ¿no?
Y yo vuelvo a insistir, 1/3 de éxitos al año. Creo que en medicina hay pocas intervenciones que hagamos y consigamos eso. En términos de salud, sinceramente. Sí, Yo estoy convencido. Estamos dando quimioterapias a personas de 80 años, carísimas, para prolongar la vida 1 mes y medio. Y no nos tiembla el pulso y nos está costando un dineral. Y esto es mucho más barato. Esto es mucho más barato, requiere un cambio un poco cultural, es verdad, de mentalidad. No considero que el hábito es que el que no lo dejas porque no quiere, que esto es todo por fuerza de voluntad, que Carrillo vivió 97 años y no tal. Creo que hay que tener una cultura más clara sobre el tema del tabaco. A mí me parece un problema de salud básico. Claro, yo creo en eso. Sí, Creo que se yo nota. también, independientemente de lo que he dicho, yo siempre recomiendo lo mismo, ¿no? Y yo cuando viene la gente a rotar con nosotros en la unidad de tabaquismo, porque vienen gente, vienen de primaria, vienen incluso de otras comunidades y tal, yo lo primero que les digo, o sea, tú no, el que ha recaído tú no eres como un fracaso, es que tú tienes que ir al que ha conseguido y además el que ha recaído esté avanzado y tal. No te desanimes por eso, que estás haciendo una labor muy buena. Si yo me fuera a plantear de todos los pacientes que yo veo a mi consulta con asma, con EPOC, tal, ¿cuántos curos? Es que menos que eso. Menos que eso. Bueno, yo creo que también a ese nivel hace mucho, bueno, yo veo sobre todo temas de alcohol, ¿no? Que digo, por ejemplo, en el caso que comentas, también, claro, el porcentaje cambia mucho. O sea, a mí lo que me cuesta es ver pacientes que realmente quieran dejarlos. O sea, que me refiero que igual, o sea, el 30% de los que lo intentan, pero muchas veces lo difícil es conseguir que probablemente, que no quiere dejarlo. que probablemente, o sea, Sí. ya no es el porcentaje que tengas de éxito en conseguirlo, sino de los pacientes que ves, a cuántos, bueno, también luego, también lo limitadas que son las consultas o tal, ¿no? Pero a cuántos, pues, bueno, convencer, tiene que querer el primero, pero animar o apoyar a qué porcentaje para que quieran dejarlo. Ese es el Y problema. ese el problema, yo al menos, yo voy a seguir siendo optimista. No, A ver, sí, pero sí, que mira, yo no pienso, es tanto, sí. que a mí estoy perfectamente de acuerdo en que esa cifra es buena, pero que creo que el punto que igual a nivel personal te da más sensación de fracaso es pues la dificultad para conseguir convencer a un paciente de que quiera dejarlo, ¿sabes? Bueno, yo con el tema de querer dejarlo, yo ahí puntualizaría. Yo creo que no es suficiente con hacer una pregunta simple, como decir, ¿quiere usted dejar de fumar o de beber? Creo que no es suficiente. Yo creo que hay que hacer 3. No una, 3. Yo, cuando veo a un fumador que me llega a la consulta, me lo imagino, para verlo de una forma un poco ilustrativa que nos entendamos todos, me lo imagino con un paciente que yo voy a caminar con él al lado, que él lleva una mochila encima, y entonces me hago 3 preguntas. Primero, ¿cuánto pesa esa mochila? Eso es la adicción que él tiene. Segundo, ¿cuánto es capaz él de llevar de peso? Y tercero, ¿cuánto le puedo yo quitar de su mochila para que él pueda andar más ligero? Y entonces, eso es lo que me da una resultante, que es lo que me dice si realmente quiere o no. Porque mucha gente te dice que no quiero, pero en realidad lo que te están diciendo es no puedo. Porque si tú puntualizas y dices, no, yo sí pudiera, sí que querría, lo que pasa que no. Tú me preguntas, ¿tú quieres aprender inglés? Y te digo, pues no. ¿Por qué? Porque yo no estoy dispuesto a ir todos 3 días a la semana a una academia para aprender inglés. Pero yo en realidad sí que quiero, lo que pasa es que no puedo. Entonces, hay una persona que puede llevar igual 50 kilos de mochila, y como él solamente es capaz de llevar 40, pues entonces tú quieres andar y te dice, no quiero andar. No quiero andar. Pero si yo le digo, vamos a ver, yo te voy a quitar, de esos 50 te voy a quitar 20, y te vas a quedar con 30. Como puedes llevar 40, ¿quieres intentarlo? Y la mayoría te dicen, sí, vamos a intentarlo. Ojo con los que no quieren. En tabaco, el 90% de la gente que fuma, en el fondo, quieren dejar de fumar. Lo que pasa es que no están dispuestos a sudar la camisa para dejarlo. Y no puede ser por miedo a no conseguirlo. Por ejemplo, ahí está la psicoterapia, ahí está el apoyo, ahí está el descargar. Nosotros en nuestra consulta tenemos una máxima. Los pacientes tienen que irse más contentos de lo que han entrado.
Ellos piensan que tú les vas a echar la bronca y es justamente lo contrario. Intentamos siempre descargar. Y el fumador no es el asesino, es la víctima. Es la víctima. Entonces, cuando él se siente un poco descargado de que no le van a reprochar, de que no pasa nada si recae, que no me va a estar nadie persiguiendo, sino acompañando, y que me va a descargar un poco mi mochila, mucha gente te dice que sí. Pero claro, es que eso es una bobada. Ya, ¿usted es optimista? Pero Es la realidad, y con eso en vez de 30% pues sales consiguiendo un 50%. Eso es real. Eso es Hay real. una doble pregunta que yo le quería hacer. Sí. Y hay dos cosas. Una, así como un alcohólico, un drogadicto, se dice que bebe o se droga por alguna causa concreta psicológica, ¿se ha estudiado por qué empieza el fumador a fumar? Segundo, Sí. ¿qué se hace sobre la prevención para que no fumen? Porque estamos siempre queriendo curar, queriendo hacer. ¿Cómo vemos, o sea, cómo educamos para que no se llegue a fumar, para que el niño, el adolescente, no empiece a fumar? Sí. Porque, hombre, que la nicotina, que tal, sí, pero ¿por qué se prueba ese cigarro? ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad? ¿Se ha hecho algún estudio Sí, de esos dos ya lo ángulos? creo, sí que se ha Si hecho. se empieza a fumar por algo concreto, ¿por qué se empieza a fumar? Bueno, ¿Y cómo se está preveniendo que no se fuma? ¿O a ver, no se llega a fumar? los factores por los que uno se inicia a fumar, bueno, ya he dicho antes que yo creo que hay una predisposición a engancharse. ¿Por la nicotina o por Sí, la nicotina es lo que provoca la adicción. Y entonces, ¿cuáles son los factores de iniciación? Pues eso, ya se ha encargado la industria tabaquera de generar modelos sociales para ser seguidos. Un chaval, nos ha pasado a todos, yo también he fumado. Entonces, cuando eras crío, si no fumabas eras el tonto de la cuadrilla. Era un modelo de machote, por ejemplo, las mujeres, pues era un modelo pues, de igualarse a los hombres socialmente, en formas y tal. Nos lo vendieron como algo glamuroso, cuando si algo no tiene el tabaco es glamour. Porque si hay algo que huela peor y tal, es el tabaco. Entonces, al final, yo creo que los factores de iniciación pues, son múltiples. Hay factores de iniciación de los amigos, hay factores de iniciación sociales, y hay un interés por medio de que la gente, de adquirir nuevos adictos. Entonces, el problema es que hay gente que lo prueba y no está predispuesto y no se engancha y lo deja. Y hay gente que lo prueba y se engancha, porque te puedes enganchar rápidamente. Yo recuerdo cuando íbamos de cañas de chavales, adolescentes, recuerdo que había un amigo mío que se bebía las cañas que nos dejamos todos los demás. Y además nunca se emborrachaba. Ese chico acabó alcohólico. Ese chico estaba predispuesto. Hay una predisposición y luego hay un entorno social que te lo favorece. Y en cuanto a las medidas de prevención, pues yo creo que ahí está el tema de la publicidad, el tema de la legislación, el tema de la educación sanitaria. Es eso es la prevención. Es eso. De todas maneras, yo creo que la prevención se ha descuidado mucho en los últimos años en España, muchísimo, Sí, y en todos los sentidos, ¿no? Y muchas de las cosas que estamos viviendo ahora, concretamente con las enfermedades de transmisión sexual, es por esto, es porque se ha olvidado que a nuestros adolescentes tenemos que decir que tengan cuidado, que no se les dice, por el motivo que sea, que no voy a entrar, pero no se les dice que no pueden tener relaciones sexuales sin preservativo, que no pueden fumar drogas y que el hachís es malo, cuando ha sido la sociedad un poco permisiva para esto. Entonces, esa prevención no ha existido en los últimos 15 años en España, y ahora estamos viviendo que hay un repunte de la sífilis, que hay un repunte de la gonococia, que el VIH en lugar de disminuir está aumentando. Entonces, eso yo creo que nos tenemos que analizar que a nivel de política sanitaria pues ha gastado muy poco dinero, y eso pues forma parte de los recortes globales, ¿no? Y en las Última ya que pasamos horas. Una pregunta bajo mi experiencia. A mí me han enseñado a vivir sin el alcohol, ¿no? Después de donde estoy no me han enseñado a vivir sin alcohol. Lo que veo en el tabaco, yo he utilizado las champis, he utilizado todos los medios que he podido, es los días después que cuando te encuentras solo, cuando te encuentras
¿Me entiendes cómo te digo? No, porque a mí yo en donde estoy, pues voy a una reunión, voy a tal, y me lleno, con la medicina también, que también apoya mucho también en estas cosas. Pero yo me encuentro mal por eso, y es que mira que lo intento, que lo prometo, que lo mismo que lo otro, pero que es que no puedo. ¿No? Mira, el Champis, aunque tiene la ficha técnica, si tú ves que el Champis te ayuda y pasan 2 o 3 meses y al quitar la medicación te ves como un poco desprotegido, el Champis, aunque en ficha técnica se da 12 semanas, nosotros muchas veces tenemos a los pacientes hasta 1 año entero con Champis. Hay una chica... ¿Por qué alguien que tiene colesterol alto, claro, tú le das para el colesterol y ya lo tengo bien, ahora quitamos la pastilla? No, es que es una enfermedad crónica. Y están perfectamente justificados y hay evidencia suficiente que nos respalda para que en algunos casos nos salgamos de la ficha técnica del producto y que hagamos excepciones y se pueda mantener un tratamiento mucho más prolongado. Sí, y el Champis este, a ver, yo probé el sin tabac 15 días y bien, me tomaba un cigarro al día esos 15 días, pero me hizo una reacción que por pocas me muero, entonces lo tuve que dejar y tuve que, o sea, no tuve, volví a fumar. Y el Champis. El Champis, sí. Puede tener también... El Champis tiene 2 efectos secundarios importantes y que no son raros. Uno es la náusea, la gente le sienta mal, nota que un poco así, y la otra son la alteración de los sueños. Hay gente que sueña de una forma como más real y de repente se despierta y dice, joder, me parece que he hecho un chandrío y se despierta, pues no. O sea, puede ocurrir esto, ¿no? Pero yo creo que el Champis ahora mismo es superior al Cintabac con menos efectos secundarios. Vamos, me convirtiendo en raro. Y en tu caso que es delgadica, pues yo creo que igual hasta incluso se podría probar con una dosis única en lugar de con 2 veces al día. Porque con una dosis única es prácticamente lo mismo, con menos efectos secundarios y probablemente tú, si eres paciente mía, yo creo que probablemente empezaría con dosis media, fíjate. Muchísimas gracias por todo.